Bien, amigos, en el espacio estelar del día nos place recibir hoy a Guadalupe Valdés, que es la embajadora hambre cero de la FAO. La FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Ella es la embajadora hambre cero para América Latina de la FAO. De buena voluntad. De buena voluntad. Sí, siempre es de buena voluntad. Sí. No, porque hay personas que piensan que yo soy funcionaria de la FAO o que recibo algún ingreso de parte de la FAO, y por eso me gusta precisar que es de buena voluntad, porque fue una designación en base a mi compromiso con la lucha contra el hambre y la malnutrición en el país, pero también en la región. Que además Guadalupe tiene diferentes acciones en el país dirigidas a la reducción del hambre. Acciones puntuales en lugares del país donde hay muchas dificultades en ese sentido, y viene desde hace mucho tiempo desarrollando esa labor. Por eso vamos a brindar este cafecito, vamos a brindar con ella. Bueno, precisamente... Bueno, quisiera decir algo sobre el café, si ustedes sí, me permiten. sí, Es sobre todo la importancia de promover que nuestro café realmente sea un café de alta calidad. ¿Por qué? Porque es que son productores, y esos productores necesitan vender su café, lo que ellos producen, para poder entonces tener una alimentación adecuada. Entonces, esa es la importancia de consumir el café dominicano. Exactamente, además que buenísimo. Exactamente. Aquí tenemos precisamente, nos ha traído Guadalupe, un informe de la FAO, de UNICEF, del Fondo Internacional de Derecho Agrícola, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Este es el informe 2018, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Como ayer se habló en dos sentidos muy diferentes del informe, por un lado de competitividad y por el otro lado de corrupción, aquí tenemos otro informe internacional. Vamos a comenzar por ver cómo está ubicada la República Dominicana en este informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. Digamos, en la región de latinoamericana, ¿cómo estamos? ¿Cómo salimos? Bueno, este informe, y quizá lo primero a destacar, es que es un informe ya interagencial, donde las agencias del sistema de Naciones Unidas trabajan de manera conjunta para dar a conocer la situación del hambre, pero también de la malnutrición, del cambio climático, de los sistemas agroalimentarios en la región y en el mundo. O sea, ya no es un esfuerzo solo de la FAO o de UNICEF, sino tener una mirada integral de esta situación que es muy grave en el mundo. En el mundo hoy día tenemos 821 millones de personas en situación de hambre. En América Latina y el Caribe estamos hablando de que el hambre aumentó a 42 millones de personas, y en la República Dominicana tenemos aún 1.200.000 personas en situación de subalimentación. ¿Qué significa esto? Significa que ese 1.200.000 personas en nuestro país no están consumiendo diariamente las energías, las proteínas, los carbohidratos necesarios para poder tener una alimentación saludable. Eso es pasar hambre. Sí. No, sorprende porque las autoridades hablan mucho de cuántas personas han salido de la pobreza, y uno creería que para hablar de pobreza habría que, o salida de la pobreza, realmente hablando, habría que hablar de la alimentación, es decir, no nada más en términos económicos y financieros estrictos, sino que la pobreza representaría, la salida de la pobreza, que 1.2 millones de dominicanos no se encuentren en una situación de subalimentación. Bueno, justamente en el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Pobreza. Sí.
el día 16 fue el Día Mundial de la Alimentación, Sí. el día 15 fue el Día de la Mujer Rural a nivel mundial. Son 3 días que están estrechamente vinculados. No se puede pensar en erradicar el hambre, que es la propuesta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero, hacia el 2030, si efectivamente no se elimina la pobreza. Y por eso son 2 objetivos que están estrechamente vinculados. Sí. Ahora, cuando hablamos de eliminar la pobreza, no nos estamos refiriendo, como en algún momento se dijo en el país, que había aumentado la clase media, que ahora tenían acceso a vehículos, que tenían acceso a tarjeta de crédito. No, estamos hablando de que esas personas tienen que tener garantizados los derechos. El derecho al trabajo, el derecho a generar ingresos que les permitan entonces salir de esa situación en la cual tienen que depender, por ejemplo, de una fundita o de una cajita para poder alimentarse. Es el enfoque que dio Amartya Sen en algún momento de desarrollo de capacidades, que es lo que lleva a que las personas superen realmente la pobreza. Y no tengan que estar esperando que le den esto Así o le den es. aquello. Entonces, ¿en qué lugar sale la República Dominicana ahí? ¿En qué grupo? República Dominicana está en el grupo de América Latina y el Caribe. Ahí, por ejemplo, tenemos situaciones también sumamente graves, como es el caso de Haití, que Haití tiene un porcentaje de subalimentación de 45.8%. Y la mitad de la población. La mitad de la población. Por eso el tema migratorio es tan importante abordarlo en nuestro país, pero a nivel de la región, con una mirada de que las políticas migratorias son una responsabilidad, en este caso, del Estado dominicano. Pero la migración hoy día, que es uno de los factores que está haciendo que aumente el hambre en la región, o sea, en América Latina y el Caribe, pero también en el mundo, tenemos que porque es una migración por necesidad, porque en sus territorios las personas no tienen los alimentos que requieren, los ingresos que necesitan para poder vivir, para poder sobrevivir. Entonces las personas emigran por necesidad y eso es lo que hay que cambiar hoy día en la región. Entonces, en nuestro país, si bien se señala que hemos avanzado con respecto a la década del 90, y es cierto, en el 90 teníamos una situación mucho más crítica de 24%, por ejemplo, en personas en subalimentación. El hecho de que todavía estemos en un promedio casi por encima de la media en América Latina y el Caribe es sumamente preocupante. Tenemos otros datos que también nos tienen que llevar a una profunda reflexión y es, por ejemplo, el tema de la situación de los niños menores de 5 años en situación de retraso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que el 61% de los niños menores de entre 6 y 11 meses de edad tienen retraso y tienen anemia, esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque los países se desarrollan, como dijo en un momento aquí en el país el doctor Fernando Monkenberg, chileno, que le dijo a los chilenos hace 20 años, Chile va a cambiar cuando invierta en el potencial genético de sus niños y niñas, o sea, en la primera infancia. Si nosotros tenemos que un 61% de los niños de 6 meses a 11 meses tienen anemia, esos niños están... Para que la gente entienda, uno de los refranes más sabios que existen, que suelen ser sabios, es el que dice que el mal comido no piensa. Eso es exactamente así científicamente. Así es. Cuando en la primera infancia no se reciben los nutrientes, en este caso sobre todo las proteínas, el cerebro no se desarrolla debidamente. De manera que esa frase es tal cual. Real. El mal comido no piensa. Entonces, si hay hambre en la primera infancia, no habrá muchas capacidades para avanzar.
Y no se logra después, o sea, es en ese momento. Sí. O sea, lo que no se logra de 0 a 4 años, después no se desarrolla porque tú le dejas a los niños muchas proteínas o calorías a partir de los 8, 9, 10 años. Ya esos niños están marcados. Por Esa una tara. Exactamente. Pero entonces es un tema social, es un tema de Estado, no es un tema individual. Hay que convertirlo en un tema de políticas públicas para garantizar el derecho que tienen esos niños a una vida plena, a una vida sana. Fuera del aire nos dijo que el informe no tiene un escalafón del país número 1, número 2, número 3, ¿verdad? Pero eso lo pudiéramos hacer, lo que pasa es que tomaría tiempo buscando el índice de cada uno. Ahora, en la región, ¿cómo ve la República Dominicana con respecto al promedio? Bueno, con respecto al Caribe, por ejemplo, el promedio en América Latina y el Caribe del porciento en situación de subalimentación es de 6.1%. Y nosotros tenemos 10.4. Nosotros estamos muy por encima, 10.4. Es decir, tenemos más hambre mucho más hambre que el promedio, mucho más. Exactamente. Y en el Caribe la situación es de 17.4 porque es impactado sobre todo por Haití. Claro, que tiene 45.8. Exactamente, que cuando vemos la manifestación que hubo ayer con el tema de ya la lucha contra la corrupción en Haití, esto indica que esos recursos no se han estado invirtiendo realmente para resolver el tema de hambre en Haití. Entonces, eso quiere decir, para concretizar esto, que nuestro promedio está muy por encima del de América Latina y muy por debajo del Caribe, porque el del Caribe está jalonado por la situación de Haití, que es extrema. Así es. Bueno, y ahí hay un tema importante también, una cifra que a lo mejor puede dar luz a quienes nos sintonizan. ¿Qué porcentaje de la población representa ese 1.2 millones de dominicanos y dominicanas que están en una situación de subalimentación? El 11%, porque nosotros tenemos 10 millones de habitantes, entonces cuando hablamos de 1.200.000 personas, estamos hablando de el 12% prácticamente de la población en situación de hambre. Este dato es un dato que sale del informe de seguridad alimentaria y nutricional, pero también que ha sido ratificado por los estudios que se han hecho en el país. Entonces, por eso hoy día el enfoque para erradicar el hambre, que es posible. ¿Y por qué es posible erradicar el hambre a pesar de estas cifras? Porque hay recursos, o sea, los países y nuestro país, por ejemplo, tiene una gran cantidad de recursos naturales, tierra, agua, que tienen que ser utilizados para, y sobre todo, la fuerza de trabajo, la fuerza, el capital que tienen los seres humanos para poder erradicar esto. Ahora, eso requiere voluntad política, requiere políticas públicas, requiere marcos legales. En el caso de nuestro país, cuando yo estuve en el Congreso, estuvimos impulsando durante 5 años la ley en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, que finalmente fue aprobada en el Congreso. Fue una ley que se aprobó a unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que se formuló con la participación de la ciudadanía. Hicimos foros regionales, consultas virtuales, y ese marco legal es importante porque tiene un enfoque de derecho y tiene además del derecho a la alimentación, pero también tiene un enfoque de participación. Entonces, este marco legal ahora, que es la ley 589-16, tiene que traducirse en políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación, pero además tiene que garantizarse que haya inversión pública, o sea, que en el presupuesto general del Estado haya recursos para garantizar ese derecho. Esto ha sido anunciado por el ministro Montalvo el pasado martes, cuando lanzaron el plan de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional para los próximos 4 años, y esperamos que así pueda concretarse en el presupuesto del próximo año. Y ese plan tiene los enfoques correctos, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la República Dominicana para revertir esta situación de que estamos casi al doble del hambre que hay en América Latina?
Bueno, un plan es una visión y es lo que se ha planteado. El plan también fue formulado con la participación de diversos sectores, de los diversos ministerios. Es muy importante el tema de la coordinación interinstitucional, pero ahora el gran desafío es traducir esto en programas, en políticas públicas y en acciones concretas. Por ejemplo, en el país es necesario pensar que hay que disminuir los altos niveles de desigualdad que tenemos hoy día, con la desigualdad económica que hay hoy día, con políticas públicas que no se correspondan a ir a las causas, a los temas estructurales que realmente generan la subalimentación, no estaremos resolviendo ni podremos erradicar el hambre hacia el 2030. Por ejemplo, nosotros tenemos la mejor ley de la región en términos de la lactancia materna, pero el porcentaje de lactancia materna en el país, según la INDESA 2013, es de un 7%. ¡Ay, Dios mío! Entonces, con ese porcentaje no podremos erradicar el hambre al 2030. Entonces, el tema de la lactancia materna es fundamental. ¿Qué significa que el Estado asuma la promoción de la lactancia materna? Que, como lo establece la ley, se prohíba de manera tajante que se entregue la fórmula tanto a nivel de los centros públicos como de los centros privados cuando las mujeres dan a luz a sus hijos. Déjeme hacer una acotación en este sentido. Hay una práctica que es una vergüenza que sea tolerada por las autoridades. En las maternidades públicas, las empresas que venden las fórmulas como sustitutas de la leche materna, que no la sustituyen pero ni por asomo, ¿verdad? Al contrario. Al contrario, las regalan. Algunas de esas fórmulas tienen azúcar. Al niño le gusta el azúcar. Si se la quitan y le dan el seno, llora y quiere la otra. Bueno, es que... Entonces, la leche más sana y que más lo inmuniza y mejor lo nutre es la de la madre. Pero usted sabe qué hacen muchas veces le dicen en los centros privados también, el niño tiene que quedarse en una habitación separada de la madre. Cuando en el primer día que el niño o la niña nace, separan al niño de su madre, es justamente para darle la fórmula y que al otro día el niño ya no la quiera. Entonces, ya no quiera la de la madre. Ya no quiera la de la madre, que comience a querer la fórmula que se la dan a través de un biberón y tal. Por eso, a veces son aparentemente detalles, pero los medios de comunicación y programas como este tienen que abordar también ese tipo de temas, porque eso es fundamental para garantizar erradicar el hambre al 2030. A eso se agrega también una acotación, el tema de la madre trabajadora y los centros de lactancia en los lugares de trabajo. Es decir, para poder lactar adecuadamente y poder proveer el sustento familiar a través del trabajo, las entidades públicas y privadas, pero me refiero a las públicas porque además en la República Dominicana el Estado es el principal empleador, tienen que tener un espacio adecuado para la lactancia y una tolerancia también a la lactancia, porque lo que ocurre muchas veces es que producto de esta falta de infraestructura, de una política pública adecuada, la lactancia se ve afectada o imposibilitada para las mujeres que también trabajan. Bueno, ahí recordemos que duramos casi un año o más para que el país aceptara que el periodo de lactancia tenía que ser aumentado de 12 a 14 semanas, pero además hay países, por ejemplo España y los países nórdicos, que tienen prácticamente 6 meses de periodo de lactancia. Entonces, en nuestro país justamente hay que garantizar ese derecho y hay que hacerlo a través de establecer esas salas de lactancia. A nivel público, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos tiene una sala de lactancia, porque además estas salas tienen que tener un protocolo y tienen que tener condiciones dignas para que las mujeres
cuando se reintegren al trabajo, puedan extraerse la leche, la puedan guardar y puedan refrigerar. Eso es sencillísimo. Exacto, es muy Eso es una sencillo. neverita, un espacio y 3 sillas. No, y venden un equipo para hacerlo con facilidad. Y a Aquí lo venden. ¿Eh? A nivel privado, el BH de León también ha estado impulsando el tema de los lactarios, que es un tema fundamental. Entonces, fíjense, estamos hablando de una política pública y tenemos cientos de políticas públicas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión en el sector rural, de los sistemas agroalimentarios, de la calidad con la que hay que producir hoy día esos alimentos a nivel del agro, que no pueden tener esa cantidad de tóxicos, de agroquímicos que son dañinos también. Entonces, no hablamos solo de la cantidad de productos que tiene que tener el país para garantizar la seguridad alimentaria, sino la calidad, un enfoque multidisciplinario donde la nutrición, la inocuidad es fundamental. Entonces, creemos que para todo eso es que hay que invertir en políticas públicas y hay que hacerlo de manera interinstitucional. La alimentación escolar, por ejemplo, qué se le da a los niños en la alimentación escolar, qué tipo de alimentos se les da. Hoy día a nivel mundial se están promoviendo que todas las personas tenemos que consumir 400 gramos de frutas y verduras. Ahí son 5 al día. Y mira qué bien queda con este programa. 5 al día. Significa que hay que comer 3 verduras y 2 frutas o 2 verduras y 3 frutas. Y eso hay que hacerlo diariamente. Entonces, todo esto también requiere de cambios culturales y de mucha educación para que los niños y las niñas desde la primera infancia sean responsables con su alimentación y aprendan también a tener una alimentación de calidad. Bueno, qué interesante, qué interesante. Ahí tenemos otro informe mundial. Estamos mal en nutrición infantil sobre todo y tenemos que mejorar. Ahora, hay otros temas en la nutrición infantil. Nosotros tenemos, por ejemplo, 7% de sobrepeso. ¿Y por qué viene el sobrepeso? El sobrepeso viene justamente porque los niños se alimentan de productos saturados en grasas, en sales y en azúcares, lo que hoy día se llaman los productos ultraprocesados. Y hay que cambiar hacia una dieta que realmente sea una dieta de alimentos nutritivos. Parte de eso es la comida chatarra. Exactamente. Es decir, esos, ¿cómo se llama? Esos, toda la comida. Esas hamburguesas. La comida rápida. La comida rápida. Y la comida como de fundita, como dicen, es decir, los Doritos, lo que sé yo qué. Y también algo que podemos destacar es el tema de la alimentación en las escuelas, sobre todo escuelas públicas. Hemos visto distintos escándalos con intoxicaciones y de todo. Mi papá dice, pero yo nunca he visto una gente que se intoxique con un plátano. Por ejemplo, es decir, hay ciertos alimentos que siendo incluso quizás más simples de gerenciar y gestionar para la alimentación escolar, sin embargo, no son utilizados para ser sustituidos por alimentos preempacados que parecen no estar dando resultado para la alimentación y el bienestar de la niñez. Se está haciendo, hay un piloto, sobre todo en Monteplata, en algunas escuelas, en la cual se está tratando de cambiar la dieta nutricional, pero esto hay que hacerlo en todo el país y en todas las escuelas. Y además, la alimentación escolar tiene que tomar en cuenta algo muy importante, y es que los productos que se consumen o se compran para la alimentación escolar sean adquiridos a los agricultores familiares, porque la mayor cantidad de producción de alimentos se produce en el campo y es el plátano, son los víveres, son las frutas, son las verduras, y justamente para impactar en disminuir los niveles de pobreza tenemos que lograr que los agricultores familiares tengan un mercado justo y precios justos para sus productos. Y ahí hay que reconocer que hay que hacer cambios, por ejemplo, en la ley de compras y contrataciones para que los agricultores familiares puedan formar parte de ese mercado. Ya esa parte no le gustó a las autoridades. Solamente quiero destacar un dato que dio Guadalupe aquí, y mencionó que eso tenía que ver con la inmigración. Aquí indudablemente tenemos una inmigración que viene desde Haití, desbordante, excesiva, pero no es cierto
lo que sostienen algunos ultras, ¿verdad? De que eso es un plan para apoderarse de nuestro territorio y matarnos a todos los dominicanos. Ahí está el dato. Nosotros en nutrición estamos muy mal, estamos cerca del doble del hambre que hay en América Latina. Pero estamos muy por debajo del promedio del Caribe, porque el promedio del Caribe lo presiona Haití, que tiene nada menos que 47.8%. 47% de hambre. La mitad de la población de Haití está pasando hambre. Entonces, ¿por qué vienen tantos haitianos? Por eso. Simplemente por eso. Y porque aquí muchos dominicanos prefieren la mano de obra haitiana porque esa desesperación los lleva a trabajar o por menos dinero o trabajar mucho más horas que lo que trabaja un obrero dominicano. Entonces, esa es la raíz del problema, no es otra. No hay ninguna conspiración, ni mucho menos, como nosotros no conspiramos para apoderarnos ni de Boston, ni de Nueva York, ni de Puerto Rico, ni de San Juan de Puerto Rico, ni de Barcelona, ni de Madrid. Y por eso es tan importante abordarlo incluso con esa visión con la cooperación internacional, claro, con otros países, porque el tema de Haití hoy día no lo resuelven ellos solos. Hay que tomar medidas realmente para que puedan generar un proceso de desarrollo que les permita revertir esa situación tan grave que es. Solidaridad. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias a Guadalupe Valdés, gracias a ustedes por acompañarnos.